Bueno, aquí estamos, después de 3 horas y pico. La película es del año 1946, cuando se rueda en California la película, con algunos exteriores, como todo el mundo ese maravilloso de los aviones, que hay algunos planos espectaculares. Uno tiene la sensación de que el avión va a echar a andar y que se han encendido los motores y solo es un movimiento a veces de la grúa que va hacia la cabina donde está Dan Andrews. En el año 46 la industria textil de Manresa plantea la primera huelga general de una ciudad en la España de Franco, 46. Cierran comercios, bares y espectáculos. En el 46 el Departamento de Guerra de Estados Unidos establece contacto con la Luna por medio de un radar, pero no hay respuesta, naturalmente. Miguel Miura estrena El caso de la mujer asesinadita y Jardiel Poncela Agua, aceite y gasolina, 2 de los más grandes autores teatrales españoles del siglo XX. El coronel Perón gana las elecciones a la presidencia argentina y la oposición le tacha de nazi y de fascista. La Asamblea General de la ONU condena sin un solo voto en contra el régimen de Franco, quien responde diciendo: nuestra revolución son los brazos abiertos y no los puños cerrados. Ahí están los nodos para verlo. El premier inglés, Sir Winston Churchill, pronuncia su famoso discurso sobre el telón de acero, que abre la larga etapa de la Guerra Fría entre el comunismo y el mundo occidental y que hemos visto en tantas y tantas películas americanas. En cuanto a deporte, el Sevilla se proclama campeón de la Liga de Fútbol. Muere el gran economista británico John Maynard Keynes, al que George Bernard Shaw, no se sabe si en broma o no, pero yo creo que no, que lo dijo en serio, lo consideraba como uno de los más brillantes prosistas ingleses del siglo XX. Por 12 millones de votos contra 10, de los monárquicos, Italia se proclama republicana. Seguimos con deporte. Joe Louis retiene su título de campeón del peso pesado al vencer por KO a Billy Conn en Nueva York y seguiría con la racha bastante tiempo más. Se estrena en París con 7 años de retraso Ciudadano Kane, lo cual no es nada porque tarda en llegar a España, me parece que se estrena el 66, o sea que 20 años tardó en llegar aquí esta obra maestra del cine. En Estados Unidos triunfa la novela satírica de George Orwell, Rebelión en la Granja, un antitotalitario que luchó en el año 36 en la Guerra Civil y escribió el homenaje a Cataluña. Además, Stalin censura La conjura de los boyardos, la segunda parte de Iván el Terrible del cineasta Sergio Mikhailovich Eisenstein, y que le trae problemas de todo tipo y que yo creo que precipita un poco el sentido de fracaso que cubre toda la última etapa de la vida de Einstein. Einstein es Don Alberto. Fallece en Londres H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, El hombre invisible, La máquina del tiempo. Y ya para cine nos centramos en Cannes, que celebra el primer festival de cine. Esta noticia la hemos dado muchas veces, pero es curioso saber qué películas fueron allí y por qué este festival fue cogiendo esa importancia tan grande. Pues allí estuvo Breve encuentro de David Lean, que hemos visto en este programa, Días sin huella de Billy Wilder y La batalla del Rail de René Clément, entre otras. Y nada más, estamos en el año 46, un año clave en el cine americano. Hay unas grandes películas, en el 45 también, en el 47, en el 48, la fábrica de Hollywood está a toda presión, están trabajando gente estupenda, Billy Wilder, John Huston, John Ford, William Wyler, Otto Preminger, pero yo creo que esta película tenía todas las cartas para haber sido la película del año, por lo que era, por lo que contaba, por cómo lo contaba y porque se encontró con muchos millones de excombatientes que fueron a verla sin parpadear, y eso fue mucho dinero. Bueno, que había además que todas esas familias tenían unos problemas muy graves y la película calmó mucho esos ánimos. Es decir, había los famosos, es decir, que ya si recordaréis, hubo una película famosa del comienzo casi, fue en el comienzo, de Marlon Brando, que fue Los hombres, que era un parapléjico también en una silla de ruedas. Es decir, es una serie de cosas muy, muy graves. Y luego la redactación, es decir, que como se ve en la película, además, y eso está bien puesto, porque Wilder siempre fue un hombre muy progresista y un liberal muy avanzado. Y, por ejemplo, pues muestra una escena cómo esos soldados tenían unas becas que podían estudiar 2 años si querían, tenían un seguro de desempleo, se le ve en la cola para cobrarlo, y tenían una serie de ventajas, como lo pasa con los bancos, que les daban los créditos blandos, el 70% lo ponían cuando los daban. Pero quiere decir que la película, en ese sentido,
yo no la puedo desligar de ese momento, porque creo que es un ejemplo de una película extraordinaria, con unos factores de producción espléndidos, a pesar de las muchas dificultades que ya hablaremos entre él y Goldwyn, entre Wyler y Goldwyn, que fueron muy graves los enfrentamientos, y fue la última película que hicieron juntos. Pero no la puedo desligar de a mí eso que me gusta mucho, que el cine, además de ser un espectáculo, de conmovernos, de llevarnos a lugares y a sentimientos que no conocíamos apenas, además sirva en el discurso cívico para que una sociedad encuentre algunas soluciones a sus problemas. Y eso es el cine también, ¿verdad? Y eso es esta película. Hay una cosa muy curiosa, cuando cuenta aquí Wyler, que él quería un tipo para hacer el papel del marino, Harold Russell, pero que no fuera un tipo resentido. Y todos los que había ido buscando, de alguna manera estaban resentidos, que le hablaron de él porque era un hombre bueno. Y yo creo que eso lo transmite la cámara, que era un hombre bueno. Lo único que le ponía muy nervioso era a tu amigo Frederick Marx, que le decía, oye, cuando yo estoy hablando, procura no abrir la cerveza, ni los días, porque me estás tapando, y sobre todo la gente solo está mirando los atención los garfios. a tus garfios, y mi interpretación no se está viendo, ¿no? Pero aparte de eso, él es excepcional. Del principio, en la cabina, cuando van los tres, y lo de las cerillas, qué bien está Dan Andrews, cómo miran los otros como sin mirar. Está muy bien, ¿verdad? Siempre captadas todas las miradas y cómo a la gente se les va la vista, claro, a ver lo de los garfios de este hombre, y está muy bien la graduación con la que te lo va mostrando. Primero le ves con las manos metidas en el chaquetón de marinero. Echa una mano, que le dicen. Luego saca una mano y se quedan ya así, y luego sacan la segunda, ¿no? O sea, es una cosa que está... Realmente es una película enormemente pensada y medida, que se le ha reprochado a veces a Wyler en una época que ha estado de moda, digamos, la improvisación y la espontaneidad, su exceso de preparación y toda su fama de que hacía 70 y tantas tomas. Yo creo que al fondo el método es lo de menos, y lo que importa es los resultados, que se puede llevar por los dos caminos a los mismos resultados, y muy a menudo la apariencia de espontaneidad es el producto de una elaboración y de 150 tomas a lo mejor, ¿no? Yo creo que ahí está ensayado y medido todo, probablemente con Toland, eligiendo el ángulo y eligiendo todo el rato la distancia. Yo creo que hay una medición de las distancias continuamente, y con impasibilidad que dan los planos largos, y además encuadrarlos de una manera que normalmente es muy poco notable. Es una película que tiene planos larguísimos, pero que tarda uno en darse cuenta de que los planos son muy largos, cosa que yo creo que tiene bastante mérito, porque muchas veces se ve que está forzada la duración del plano. Aquí se las agencia siempre para que haya algún motivo para mantenerlo, y además crear una acción de distracción. Lo analiza muy bien Bazán en su texto. Pero te has dado cuenta que además, por ejemplo, ves un plano de tres, que lo suele hacer mucho, que están los tres cuando están en la cabina, y es un plano muy largo. Pero cuando te das cuenta ya que el plano lleva a lo mejor 1 minuto y medio o 2, también te das cuenta de que no lo puedes ver mejor de como lo estás viendo. Esa es una sensación que se siente. Están perfectamente colocados. Cuando van en el taxi, lo mismo. Al fondo, otro a la izquierda, otro a la derecha. Y el retrovisor. Pero va estupendo. ¿Cómo está el retrovisor del coche? Sí. Y luego esa secuencia que a mí me sigue pareciendo, estoy de acuerdo con Miguel en que estará muy analizada antes de rodar y muy pensada ya incluso en guión. Pero la entrada de Frederick Marx en su casa es portentosa. Cómo él para al hijo inmediatamente. Luego aparece la hija, el pasillo, la presencia del pasillo largo. Ella en la cocina de espalda. No tiene la premonición. Eso es una cosa que es prodigioso, como está hecho ese momento, como está captado. Las miradas de la hija, el abrazo de ellos, el beso de ellos. Es una cosa que dices, está fraccionado absolutamente el tiempo y el espacio. Ahí sí que es eso del cine. Y además es uno de los momentos en los que te acuerdas, que normalmente no se acuerda uno, de que Wyler es un individuo que empezó en el mudo, porque ahí está aprovechado el estilo mudo que normalmente en Wyler, pese a que estaba haciendo westerns con Gary Cooper en el año 25 y cosas por el estilo, que desgraciadamente no he visto nunca jamás ninguno de estos y tengo bastante curiosidad por ellos. El caso es que normalmente es un director que lo asocias mucho a la generación siguiente a la que en realidad es la suya. Siempre piensas en él como un cineasta del sonoro y como un cineasta, quizá porque la cantidad de adaptaciones teatrales que ha hecho, su larga colaboración con Lillian Hellman,
el tipo de guionistas normalmente muy literarios que ha utilizado, usaba más autores teatrales que a guionistas profesionales del cine, etcétera. También ha adaptado muchas novelas y tienes una idea de él como un director con mucho diálogo, con un cierto estatismo, etcétera. Y sin embargo ves que de vez en cuando utiliza soluciones que uno de los no formados en el mudo probablemente ni se les hubiera ocurrido. Es un plano realmente fordiano y compuesto también como están las películas de Ford en profundidad, ¿no? Yo creo que eso es uno de esos factores importantes. Pero todo el desarrollo de la película, cómo va ganando. Tú decías que era muy importante también que Goldwyn dijera, bueno, es una película muy larga de 3 horas, que tampoco es espectacular, porque no hay escenas espectaculares. Pero hicieron el famoso pase ese en el que la gente no rechistó. Hicieron el pase famoso y pensaba que tenía que cortar. Cuando vieron que la gente no rechistaba, que le gustaba la película, que le seguían hasta el final, dijeron, no hay que cortar nada. Ni un plano, o sea, dijeron, porque ellos iban con la idea de cortarlo, eso que tú dices. Pero la progresión es como geométrica de la película. Empiezas y dices, bueno, está bien, aquel aeropuerto, ellos que van, cada uno va quedándose en su casa. Por distintas razones esa casa todavía no es hogar, no les acoge bien, se encuentran en el bar, la secuencia del bar es espléndida, y dices, ¿cómo vas entrando en la película? Es una cosa, una suavidad, y vas alternando la escena del desayuno, los 2 desayunos de Dana Andrews y Teresa Wright, el desayuno de él, esa escena famosa porque le obligó a comer y la hizo no sé cuántas veces y tenía que comer de verdad y beber. Pero hay una elipsis maravillosa. Es uno de los grandes aciertos de la película, esa elipsis en que ella le lleva el desayuno a la cama. Él se acosta la noche anterior sin saber ni cómo se llamaba, y entonces ella se da cuenta de las intenciones de él. Mena Loy está todo el tiempo y él está tratando de que ella se entere, y al final hace el beso, el fundido, por tanto la elipsis, y luego está desayunando en la terraza, porque evidentemente no ha desayunado en la cama. Ella está estupenda. Ella, Myrna Loy, está, decíamos antes, mientras veíamos la película, decía Miguel lo de William Powell, ¿no? Pero es como la mujer, ama de casa medio americana, pero no adocenada, sino que además puede tomarse una copa, salir, entender al marido, preparar cócteles. Está muy bien Myrna Loy en ese personaje. Sí, lo ha escrito muy bien, claro, lo ha escrito muy bien, como una mujer que es una mujer refugio. Sí, sí, es la mujer pero refugio. No aburrida. No refugio, pero está muy bien, como compañera en todo. Sí, pero compañera muy sumisa, muy sumisa. Yo encuentro más natural a Virginia Mayo, se pasa un poco, claro. pero digamos que está más incorporada al ritmo. Esta mujer, su ritmo se había prácticamente paralizado durante el tiempo que marido está fuera. Ha tomado el mando de la casa. ¿No? Ha sustituido, ha continuado es la que ha llevado la casa, claro. Y que se ha dedicado a hacer múltiples actividades que ella suspende precisamente cuando él llega anticipadamente. Y le dice, no tenemos problemas económicos. Yo creo que además ella le domina completamente a él. Como casi siempre. Bueno, yo eso creo que se ve en un plano, lo de la sumisión. Pero yo tampoco lo comparto porque, claro, hay un momento cuando ella le dice al marido que su hija está enamorada del capitán. Al marido no le hace ninguna gracia, pero por la mirada de ella sabemos que haga gracia o no haga gracia, va a respetar ese sentimiento de su hija. Eso está muy bien dado por Myrna Loy, yo creo. Y además él ha perdido contacto y es el que ha estado fuera y es la que sabe cómo están las cosas, y él se ha perdido, que sus hijos han pasado de ser niños a ser casi hombres, y ella es la que sabe cómo es de verdad y lo dura que puede ser Teresa Wright, y que sabe cómo es la vida y que está trabajando en el hospital. Para el otro llega y siguen siendo pues los niños que eran 5 años antes. Sí, está muy bien la relación que con el hijo, cuando le trae todas estas cosas, estos souvenirs japoneses de la guerra, ¿no? Aunque al hijo ya no le hace ni la más mínima ilusión. No vuelve a salir el hijo. O sea, él no se ha dado cuenta de que ya se está empezando a formar otra ética, ¿no?, dentro del país antirracista, y que ha cambiado todo completamente. Hablabais antes de hablar del principio. A mí siempre me ha dado la impresión en esta película que el principio está contado como si fuese un final. Alguien que viene de la guerra, que atraviesa la sala del aeropuerto y va a regresar a su casa.
Es el final de Más allá de las lágrimas, por ejemplo, ¿verdad? Es el final de, claro, de una película, y ahí va a comenzar todo. Y claro, la secuencia en la cabina, que es prodigiosa, pero hay un momento, un plano de Harold Russell, porque él quiere estar alegre y tal. Están dormidos. Cuando están dormidos y de pronto, ¿no?, la expresión de desolación, pero tan sutil también, de que no hace falta contar nada de lo que ha ocurrido en esa guerra, porque lo recogemos en esa expresión, aparte de esas imágenes visuales, los ganchos y tal, mutilaciones, pero ahí está recogido todo. Y luego la capacidad de crear esas atmósferas, porque claro, esa cabina rodeada de nubes que le da como un carácter un poco épico, ¿no?, de la nada, de la soledad, de esos hombres que se encuentran absolutamente perdidos porque lo han perdido todo y ahora se van a reencontrar con su pasado. Esa cabina como flotando entre nubes y la expresión de Harold Russell es, bueno, no hace falta decir qué es lo que les ha ocurrido en el pasado porque está todo ahí. Sí, esa precisión. Entra muy poco además en los detalles de lo que ha pasado cada uno, es decir, luego ves que tiene Dan Andrews pesadillas de una de las operaciones y tal, notas que algo ha pasado que le ha afectado muchísimo a Frederick March. Al otro ves muy evidentemente lo que ocurre, pero ahí, aparte de eso, el temor que tiene a enfrentarse con su familia y el temor que tiene también a ser una carga para esta chica, cosa que intenta realmente rehuir. Y hay ese elemento que yo creo que es tremendo, es un poco como la gente que la han mandado a la cárcel y que esos 5 años que ha estado ausente ya no los va a recuperar nunca. O sea, ahí hay un corte en las relaciones con la familia, incluso la ciudad a la que vuelven es otra, y luego hay esos signos que están muy discretamente dados, pero hay muchos que has enumerado tú antes, o luego el fascista que sale diciendo que nos hemos equivocado de enemigos, etcétera, que les producen una enorme irritación porque son los que les están dando a entender que encima han perdido 5 años de su vida y lo demás que hayan podido perder inútilmente, ¿no? O que se preparen para otra, porque... No, eso formaba parte de una América que, como sabéis, le costó mucho, es decir, fue muy difícil a Roosevelt conseguir entrar en la guerra, porque la oposición interna era muy grande. Y el famoso aislacionismo de Estados Unidos, que no querían de ninguna manera que se comprometiesen en los frentes exteriores, hasta Pearl Harbor. Y yo creo que esa es la parte donde yo me refiero siempre a que Wyler, por lo tanto que era muy amigo de Houston, como sabéis, y de Lillian Hellman y de una gran parte de los liberales más válidos de Estados Unidos en ese sentido, da su visión. Es decir, esa guerra había que hacerla y los que la han hecho tienen derecho a un reconocimiento. Yo no sé si os recordaréis que en el número de Wells de Nickelodeon yo publiqué una cosa de él en el cual lo que pedía Wells en el año 44 es que cuando volviesen estas gentes, Estados Unidos tenía que hacer por ellos lo que ellos habían hecho por Estados Unidos, que es darle todo tipo de oportunidades y no cerrarles el paso en ningún momento. Y sin embargo, los que vuelven son 3 perdedores, 3 víctimas, nunca héroes. Además, los vemos, ¿no?, lo que han sufrido. Uno con sus ganchos, Dana Andrews arrastrando siempre su equipaje, una bolsa. El otro, pues, muy taciturno, muy desasosegado, porque ya no es el mismo que se fue. Y además, con la incomprensión, pues, de la gente con la que se van a tener que ver las caras en el trabajo, por ejemplo, esos 2 empleados vestidos de oscuro en los grandes almacenes que dicen, ya vienen estos veteranos que quieren ahora ocupar nuestros puestos de trabajo. Es decir, que todo va a ser... Y a raíz de lo que tú dices hay una cosa de la película que es casi como un documental. Yo no sé si existía en el cine, si tiene un antecedente. Es casi a tiempo real, un documental de cómo pides un crédito. Eso yo creo que no existía. Y las cosas que te dicen, los avales que te piden, y lo que tú sueles decir, que es lo que dice el día, pero si tuviera dinero no pedía el crédito. Si tuviera... de cámaras sobre bancos y pero esto es de una verosimilitud, porque yo estaba en créditos, no, pues en banco. No, yo te voy a preguntar a ti, porque yo es que el viernes fui a una cosa y siempre me saludan por el programa siempre, ¿qué tal?
programa que van a dar. Y entonces me estuvo explicando un señor lo que hacía, y lo que hacía justamente lo de Frederick March. Dice, no, como yo soy un experto, me pasan los créditos y digo, no os dais cuenta que este señor tiene una casa pero está pagando una cantidad todavía muy elevada y tal, y no se le puede dar el crédito. O sea que sigue, en el año 2000 sigue los mismos razonamientos por parte de los bancos. Claro, y para que lo pides lo mismo, si yo tuviera medios y dinero y tuviera mucho para que responder, pues entonces no había ningún problema. Pero eso está muy bien. Pero lo que pasa, como decía Miguel, es que lo que ha cambiado es su moral en la guerra. Antes a lo mejor él podía decir, pues no, porque usted no reúne las condiciones necesarias para que le demos el crédito, o que no le podemos dar tanto como usted pide, le damos una parte más pequeña. Pero ahora, ¿cómo va a negarle a un señor esto, sabiendo que es lo que serviría ha bien? Ha aprendido a valorar a la gente que tiene una cierta capacidad de iniciativa y que son capaces de hacer las cosas. Entonces, eso de decir, es una buena inversión porque este hombre va a funcionar. Eso bancariamente es bastante poco aceptable. Y por eso Wyler, que es muy íntimo, Wyler es que no deja un resquicio, porque después hay otra persona que viene a protestar del otorgamiento de ese crédito, pero ese hombre ya es más mayor, ese no está en la guerra y por tanto no tiene la visión que tiene Frederick March. Él nunca deja que le pueda replicar por alguna parte, sino que te da la respuesta. Es que se han formado mucho en ese lugar donde han estado, han aprendido a conocerse. A mí me encanta la conversación que tienen Frederick March y Dana Andrews sobre la hija, sobre Peggy, ¿no? Cuando empieza a salir el capitán con la hija, y entonces se hablan de otra manera. De una manera que ellos íntimamente conocen porque lo han aprendido en ese campo de batalla, y es un diálogo excepcional de hombres duros que saben lo que están diciendo, ¿no? ¿De qué me quieres hablar? Quiero hablarte de Peggy. ¿Qué quieres? Tal. O sea, no hay ningún momento de ambigüedad en esa conversación. Y ahí, eso que hablábamos antes, ahí la interpretación de Frederick March es de la vieja escuela. Tu mujer está en el muro del 30 y tantos, un tipo... Yo creo que representa esa generación que más gente, precisamente por ser más viejo, ha llegado a sargento, pese a que su posición social es mucho más alta que la de Dana Andrews, en cambio es el que ha llegado a capitán, voluntariamente, y encima manero de guerra y todas esas historias. Creo que hay un poco también el elemento de que Dana Andrews es el personaje que ha encontrado en la guerra un nivel al que al volver a su territorio pues vuelve a la nada, ¿no? Y es el caso como más decepcionante, como mayor bajón, porque en el caso de Frederick March es una inseguridad y a lo mejor el sentirse incómodo en un puesto en el que antes estaba a gusto y se sentía banquero, y ahora de repente ya no se siente banquero. Y el de Harold Russell pues es el que es más obvio en algún sentido, y hay que agradecer ahí que sea un personaje muy poco quejumbroso y muy poco, como decías antes, que lo habían elegido por esto, muy poco amargado, que ya tiene mérito no estar amargado en esas circunstancias, y que le ves aprendiendo a tocar el piano con los... Yo he tratado bastante, y todavía hasta muy recientemente en España y tal, he tenido ocasión, por motivos de trabajo y por otras cosas, he tratado a bastantes discapacitados y encuentro esa moral que quizá antiguamente no tenían, pero que el cine y la televisión y una serie de cosas les ha hecho comprender, y se mantienen en otra postura muy diferente a la del hombre inválido antiguo. Yo tengo un caso maravilloso de una amiga nuestra, es una mezcla maravillosa porque es hija de española y de norteamericano, y ha sacado lo mejor de las dos casas. Entonces esta chica en un hospital hace unos meses ha tenido un inválido de la guerra de Vietnam, de Vietnam todavía, y el hombre no tiene que una silla de ruedas y está totalmente incapacitado, ¿no? Pero esta muchacha, atendiéndola allí, se ha enamorado de él, se ha casado con él, y la pega era por parte del discapacitado, que decía: no se casará por mi pensión, que es muy alta. Esta chica tendrá unos 30 años, pero esas son mujeres que ha estado en África, que están en todos los sitios tratando de ayudar a terceras personas. Es uno de esos casos maravillosos. Ella lo hace por una fe muy profunda que tiene, pero la boda me hizo gracia porque el otro pensaba que podía una chica joven hacer ese sacrificio, pero por una pensión, o sea, que ella no necesitaba. Aquí se plantea una cosa cuando él dice
va a ganar $32 a la semana. No sé qué dice, en el ejército ganaba $400 al mes, ¿no? Más o menos dice esa cifra. Nunca se plantea la posibilidad de seguir en el ejército. Pero yo lo que no sé si estos se podían quedar en el ejército como capitanes o era algo realmente provisional por la guerra, o yo creo que volvían con otro grado. Que una vez que has alcanzado un grado, te has quedado en ese grado y tendrías que reengancharte, pero yo creo que son gente que los han movilizado y que no quieren saber de la guerra. Eran 12 millones de gente que volvía. Porque ahora no, sin embargo, ahora tienen unos... No, pero supongo que algunos se quedarían. Sí, ¿no? supongo que... Algunos encontraron un hogar y esas cosas, o algo que hacer, o un sueldo mejor remunerado que el que tenía. El caso de Harold Russell es el más curioso, porque Harold Russell, después de la película y demás, le convirtieron en ejecutivo, estuvo en una empresa. Después Harold Russell fue nombrado por el presidente Johnson para presidente de una especie de consejo que hay para dar trabajo a los discapacitados, y al final, como habréis visto en los periódicos hace unos años, tuvo unos problemas económicos muy serios y vendió el único que ha vendido el Oscar para atender las facturas médicas de su mujer. Y además luego creo que la Academia le dio otro Oscar, ¿no? Sí, luego le dio, no llegaron a venderlo, no sé qué ocurrió, que al final le dieron seguramente de una réplica para que tuviese, dado que había sido un caso de generosidad hacia su esposa. Y lo que es otra cosa que siempre ha sido un acierto, yo creo que es el título, ¿verdad? Los mejores años de nuestra vida. Es que es el título, porque jugaron con muchas cosas, con la gloria, regreso de la gloria, no sé qué, son los mejores años de nuestra vida, ¿no? La novela en verso blanco de McKinley Cantor, que está basada, se llama La gloria para mí, porque es un título un tanto irónico, ¿no? Sí. Pero este es un título excepcional. Y lo que es curioso es que esta película, que Goldwyn quiere hacer una biografía de Eisenhower, acaba haciéndose esta película. O sea que eso es lo que le propuso. Es la propuesta de la vida de Eisenhower. Y otra que vemos aquí, que hemos visto ya, que era la de La mujer del obispo, que también iba para William Wyler, que esa sí que fue la última película de Toland. Esa es la última película de Toland, sí. ¿Es anterior a esta o posterior? No, posterior. Es que Toland muere a los 44 años. El más grande de los directores de fotografía muere jovencísmo. Yo no sabía si era ese. No. O sea, se rueda antes. Se rueda antes Lo mejor en nuestra vida. Y luego La mujer del obispo. Y poco después muere. Debe ser muy similar. Sí. Yo pensaba que esta era la última. Es curioso que este no fuera ni nominado. Su trabajo aquí es excepcional de operador Toland en esta película, ¿no? Y además rinde homenaje en cierto momento a su trabajo en Ciudadano Kane, en el bar sobre todo. Hay momentos en el bar que podría ser un decorado de Kane. Y cómo está iluminado. Un hombre que ha contado, como contaba, con la confianza absoluta y el cariño de John Ford, con Wells, con Wyler. Es decir, es que era un personaje fuera de serie. Él, por ejemplo, inventó esa cosa maravillosa que los directores aprovecháis mucho, que es el blimp. Él inventó el blimp, él inventó ópticas nuevas. Wells contaba que había alguna óptica de Kane que había que haber hecho, se hizo especial. Él dijo que quiero esto, pues vamos a hacer esa óptica para que se pueda fotografiar como tú dices. Y perfecciona la profundidad de campo. Bueno, eso es una cosa infinito. Eso lo tiene esta película. Aquí estás viendo una nitidez enorme todos los últimos términos. Tiene una película con Ford que es una maravilla, que es Las obras de la ira. Lo que pasa es que él tenía un contrato. Él tiene películas flojas porque tenía un contrato con Goldwyn. Él siempre dependió de Goldwyn. Ya. Y entonces Goldwyn le cedía cuando no tenía película, pero si no, ahí estaba. Luego, en Europa fue una película que también tuvo mucho éxito. En España tuvo mucho éxito. Esta película tuvo mucho éxito. En Inglaterra, según dicen los expertos, en Inglaterra superó al proyecto se llevó. Es que en el fondo es una película de amor. Ellos se han salvado por el amor. Muy concreta que cayó como, vamos. Quiero decir que las mujeres, ¿no?, que eran las mayores consumistas de cine, pues tenían su ingrediente, ¿no?, de amor. Ellos son salvados a través de... Es el punto máximo de la carrera de William Wyler. Esta película es el momento del cenit suyo, ¿no? Pues yo creo que es la película de la que consigue hacer una obra más emocionante de todas, porque yo creo que la limitación que él ha tenido a menudo es que hacía películas que con bastante frecuencia, estaban muy bien, pero que a mí personalmente por lo menos me dejan un poco frío.
las admiro como muy desde fuera. La heredera de hielo. Esta, en cambio, es una película que tiene un lado, sin llegar nunca a ningún sentimentalismo, es muy poco sensiblera, es muy poco, dominada, no explota por la emoción, nada las posibilidades melodramáticas que las tiene indudablemente. Se mantiene siempre en el borde con una precisión increíble y luego tiene una fluidez que es también bastante sorprendente en él, porque la verdad es que todo este enlace de contar tres historias al mismo tiempo, que son siempre al final un lío, cómo pasar de unas a otras, aquí está resuelto estupendamente, ¿no? Y tiene toda la parte inicial, que quizás es la que está más construida a base de tres, tiene como la introducción más larga de una película de la historia del cine, ¿no? Porque es presentación durante algo así como una hora, una cosa semejante. 50 minutos por lo menos se pasa presentando los personajes y ese viaje iniciático y tal. Y además con un ritmo que consigue, es decir, no pierde el tiempo, no se demora, pero tampoco se apresura en ningún momento. Porque trata de reflejar. ¿Y os acordáis? La escena cuando él la lleva a comer, que dice, dentro de 20 minutos salgo, cuando está probando los perfumes, que es muy bonita la escena, que están en ese típico restaurante de una ciudad del medio oeste y tal, y salen, ella arranca e inmediatamente pedir un coche a coger el sitio del parking. Es decir, que ya hay problemas de aparcamiento. Eso hasta que la película está muy estudiada. Ya viene un coche detrás a ponerse. Esos grandes almacenes que en España no existían, ¿no? Pero que son muy parecidos a los de ahora. Y luego me ha llamado mucho la atención la cabina de control, ¿no? Donde él se entrevista con el jefe y tiene todo el panorama de los grandes almacenes con los precios y todo, y estos dos ahí como hay otro plano. Son los burbos que ya empiezan a ponerse, se empiezan a extender las cadenas de almacenes, que cuando se ve la panorámica de la llegada y ves el estadio de béisbol y vas viendo la gente, una nueva generación, madres con niños en cochecito, los Woolworth, los almacenes, cómo se ha ido transformando y llegan a una ciudad que ya realmente no les pertenece. Los clubes de moda son otros, que él no puede encontrar a su mujer, dice, trabaja en un club nocturno, pero ha ido a 4. Pero eso ha cambiado totalmente. Creo que es una película muy sentida, es decir, lo más lo que se resuma de todo esto es muy sentida por todos ellos. Recordaréis ya por esas cosas que Myrna Loy, por ejemplo, hizo una sola película durante la guerra, lo dejó todo. Participó intensamente en la Cruz Roja y después de la Cruz Roja ya dividió su carrera después de la guerra entre la UNESCO, en la que fue delegada de Estados Unidos, y el cine. Es decir, eran personajes muy allegados entre sí y que creían lo que estaban haciendo de una forma... Había una entrega ética al proyecto. Y luego que él quería reflejar una manera de vivir que había cambiado y no hacerlo en una película al uso. Es decir, que él tuvo mucho empeño en que las ropas estuvieran usadas, que se las pusieran durante semanas antes de empezar, que el maquillaje fuera el mínimo, que no parecieran nunca estrellas de cine. Todo eso, los zapatos, todo eso está muy estudiado. Las ropas, los uniformes, son como de verdad todo, porque estaban vividos. Y eso no era habitual en el cine. Y ahí ese elemento, yo creo que es la influencia que tiene de haber estado haciendo documentales en la guerra, y que es la influencia documental. Es un punto que de repente hay una serie de películas en todas partes que son muy de la posguerra. En el fondo es un movimiento paralelo a lo que puede suponer en Italia, y con otros medios muy diferentes, lo del neorrealismo. Es un poco los atisbos de actitud neorrealista dentro del cine americano, digamos, de gran formato y con gran capacidad industrial. Pero incluso el tipo de iluminación que tiene aquí, que es una iluminación que intenta ser muy neutra y muy realista, sin hacer claros oscuros ni nada por el estilo. Los planos que hay cuando ellos van en el taxi, que es como un documental sobre la ciudad, rodado lateralmente, etcétera. Ahí hay como una especie de sabor y de frescura que es completamente nueva en el cine de Wyler, y que además no tiene continuidad, porque no. Es muy curioso en ese sentido comparar con la señora Miniver, que es de 4 años antes y que da también sobre las mujeres y todo esto esa es más Hollywood ya. Y esa, que es una película muy metro y muy estándar, y es una película muy buena, con los actores muy bien dirigidos, el guión está muy bien escrito y todas las historias, pero es otra cosa. Es como una película de él antes de haber pasado por la guerra. Eso lo ha pasado a John Ford también, ¿no? En las películas de antes de la guerra de John Ford. Y le pasó a Capra de todas maneras. Cuando yo creo que a todo el mundo que estuvo vuelve con una visión diferente. Guerra, Stevens incluso. Les marcó de una manera muy clara, y esto se nota. Y quizá hubiera sido el principio de un espíritu que yo tengo la sensación que se lo cargó completamente, pues el inicio inmediato de la Guerra Fría y de McCarthy y compañía, ¿no?
Ya, fue en los últimos años 40 y el 52 estaba ya la caza de brujas. Esta película probablemente 2 años después ya ni la hacen y por lo menos desaparecen varias de las escenas. Bueno, él lo dice, creo que en ese libro que tú tienes, en algún momento dice que esa película no la habría podido hacer en el 48, 49, ya no podía hacerla. Creo que alguien lo recuerda, no sé si Teresa Wright, alguien a lo que ha entrevistado, recuerda que él hablaba de esa circunstancia, que no podría haber hecho la película después. No, y eso seguro, porque ya hubieran empezado a ver el guión con otros ojos y analizar un cierto desánimo, un cierto pesimismo de la sociedad americana. Críticas, claro, las críticas, las referencias al fascista que está, entonces hubieran dicho, no, esto no es una película ideal ataque para a la banca. Claro, entonces esto es una película que no se podía hacer. Realmente hubiera sido considerada izquierdosa un par de años después, ¿no? Y lo que es una película que te da una visión absolutamente clara de lo que se encuentran unos señores que han vuelto de la guerra. Pero no solo esto, sino que yo creo que el cambio era para todo el mundo. O sea, el cambio fue en las ciudades grandes y en las pequeñas, en la gente que trabajaba en las empresas, hasta la decoración, ves que ha cambiado. El banco ya supones que tiene unas puertas distintas. Todo ese cambio está muy bien atrapado por la película y yo creo que no pesa para nada el metraje. O sea, que es de esas películas que tú las ves y sobre todo en pantalla grande, te cierras en el cine, ¡boom! Y te pasas. Sí, descubres al salir, andar. Si es de noche o has entrado a la primera o es tarde, pero realmente además se sale del cine con las baterías cargadas, porque toda esa secuencia que monta él en la boda es una joya. Tomo a esta mujer eso es una verdadera joya. Tomo a esta mujer por esposa. Es muy difícil, además tienes las referencias de Minelli, del padre, de la novia y tal, pero esta es, a mí, yo incluso diría de los momentos que más me gustan, hay unos campos contra campos, cuando se está casando con Teresa Wright al fondo, que eso es una maravilla. Me parece que es la boda de ellos dos, además, juega con esa posibilidad de que sea la boda de estos dos seres que se están mirando. Ahí hay momentos, bueno, tienes el momento. Eso está muy bien, que es de lo que analiza Bazán, como en esa aparente libertad que tiene el espectador para dirigir su mirada en estos planos largos, compuestos en profundidad, en el fondo está siempre esa mirada totalmente dirigida, porque está compuesta de tal manera la imagen que tú sabes lo que tienes que mirar siempre, y además que siguiendo las miradas de los personajes te conduce al plano siguiente de una manera. O sea, el juego de miradas que hay en la película, que fíjate tú, curiosamente no es normalmente Wilder un cineasta muy de estos de la mirada, en el que sea tan intimista habitualmente, siempre como un poco demasiado externo. Aquí yo creo que justamente por el momento llega a un punto de equilibrio entre sus tendencias un poco externas y espectaculares y una especie de tono intimista que yo creo que no ha tenido realmente en ninguna otra película. Pero hay un plano que tú ves, están casando, y tienes a la izquierda del fotograma Dan Andrews, y enfrente de él, al fondo, está Teresa Wright. Él la mira, ella está mirando la ceremonia, pero tú miras a ella para ver si ella va a mirarle. Evidentemente eso luego ocurre, entra un corto de ella que está emocionada por la ceremonia que está viendo, y luego cambia el encuadre, entonces ves al fondo muy pequeño, pero muy bien colocado, a Frederick Mark. Es que está esa escena de la boda que ya empieza con él diciéndole, cuando yo toque esto, vosotros empecéis a cantar, los chicos. Luego está muy bien construida de guión, el que llega y nadie toma ya una copa con él. Nadie, no la quieren tomar. Es que está muy bien todo el ceremonial, todas las palabras de la promesa de matrimonio, con todo lo que implica en una situación como esta, que es muy en serio. Fuerte. Todo esto de la salud y la enfermedad y tal, la verdad es que es un desgracio, porque siempre es una hipótesis. Se podrían haber ahorrado lo de la salud. En este caso no es una hipótesis. Y te está diciendo en lo bueno y en lo malo, que ahora no estamos aquí, nadie está en lo bueno. Y claro, en la escena final y el plano final, Hollywood puro, el beso, el abrazo y los dos puestos y el fin que sale sobre ellos es perfecto también. Decir, ¿cómo voy a acabar la película? Dice, de la única manera, pero con una cierta ambigüedad. Nunca tienes la seguridad de que esa historia vaya a ser real. No, porque luego tendrán que enfrentarse. También te da la sensación de que ella tiene una personalidad y que está un poco por encima de él. Y sí es un personaje que tiene, contrariamente al de Harold Russell, una tendencia al descontento, el de Dan Andrews. Pero deja bien tiene claro, algún problema psicológico. Deja bien claro que ninguna historia puede acabar bien, porque él ya, en el discurso ese en que bebe bastante en el banco, mi mujer deja prever que le puede poner en la calle cualquier día. O sea, no hay ninguno de los tres personajes que tenga asegurado el futuro. En cuanto no sea echar a uno que acaba de llegar de la guerra y después de un cierto tiempo le gana un último puesto, pues ya le han fichado. Sí. Y hay una conocimientos secuencia que fue muy famosa,
que decían que adelantaba también, como pasó con El tercer hombre de Carol Reed, Los tiempos muertos, la secuencia fantasmagórica de los aviones. Esa es una secuencia que ves todo aquel mundo de la guerra que es chatarra, ya nada más que chatarra. Eso es una secuencia tremenda, ¿eh? Yo creo que en unos casos en los que la imagen es muy fuerte y adquiere por sí misma, sin forzar nada, un sentido metafórico muy amplio. Porque por un lado hay la reflexión de que estos son los aviones en los que él estaba volando y él está en esa misma situación de chatarra. Y por otra parte tiene el elemento de pérdida, de derroche que hay en una guerra, y lo que han anunciado los del banco, que ahora va a venir una depresión de posguerra después del boom que ha habido de producción durante la guerra y de una demanda de empleo, y que va a haber de repente paro, y encima de que va a haber paro porque va a haber menos producción, vienen los que, bueno, estaban empleados en el ejército, ¿no? Está realmente muy, muy bien visto y tiene el lado ese como fantástico y un contraste muy fuerte con el otro lado del avión, que es esa visión de América desde el aire, las grandes llanuras de trigo, la especie de sensación de paz y de grandeza que hay. Es como una ilustración muda del himno americano, del Amber Woods of Green y toda esa historia que llega por ahí, y de repente hay el contraste de los aviones convertidos en esqueletos, ¿no? Y aislados, como con esos muñones, esos motores que están sin la hélice y por tanto todas las alas llenas de muñones, que es también un reflejo del personaje de Harold Russell. Yo creo que las veces que fue una idea buena irse a rodar aquello, y eso se fueron a rodar allá a Ontario, no sé dónde, ¿no? Se fueron a rodar eso porque vieron que era estupendo. ¿Cuál es tu plano? 3 horas hay que elegir bien. No, yo sí, hay mucho, además mucho me he mencionado, pero a mí hay uno que me gusta mucho personalmente, que es la conversación padre, madre e hija, cuando la hija cree que los padres han tenido una vida plácida y tranquila, y la madre dice algo maravilloso que todos hemos oído, y algunos como yo lo hemos vivido continuamente, que ha habido continuos conflictos en el matrimonio y que el verdadero cariño entre dos seres consiste en esa superación de las palabras que se pueden decir en un momento de mal humor, en un momento de desengaño, y lo que supone el renovar otra vez ese amor día tras día. Esa me parece una frase, una escena maravillosa, aunque no sea estéticamente de las más maravillosas, que las hay otras, claro. Sí, pero que tampoco esta es una película que estéticamente haya un contraste de fotografías, de luces y sombras. Es famoso plano del piano y tal, que es un plano maravilloso del piano con Dan Andrews al teléfono al final. Este no es de ese caso, pero sin embargo ahí dice algo muy, muy, muy fundamental, que justifica la perdonabilidad de una cierta clase y de la forma en que algunos entendemos el matrimonio. Está basado en la solidez. Que cuentan bien lo poco que se enteran los hijos de lo que va con los padres. Y para ti, Clara, a ver, tu momento favorito. Pues un momento en el cementerio de aviones que habías mencionado antes. Él está en la cabina, el cristal de la cabina está arañado, está sucio, y parece una imagen muy extraña. Es como si él estuviese en el túnel del tiempo, en la nada, y luego es visto desde fuera, y por esa composición del cristal parece que está congelado, es una cara congelada ahí dentro. Me ha impresionado mucho, es como si estuviera resumido ahí todo lo que han pasado. Que le dicen que hace ahí. Como si parte de su pasado pues hubiese quedado detenido ahí, y es algo que ya no se puede recuperar, por mucho que ellos ya estén viviendo de otra manera. ¿Y para ti, Miguel? Pues yo voy a ser muy convencional porque ya hemos mencionado esa escena, pero es que esa escena es de las que más me gustan del mundo. Es como la del retorno del hijo en el nacimiento de una nación, el regreso de Frederick March, el plano ese al final compuesto en profundidad, cuando ya lo nota, y el acercarse y el abrazo de ellos dos. Un plano que yo creo que se ha copiado muchas veces, que yo creo que es un plano que tiene que ver con las composiciones en profundidad de Ford, de Kazan y de otra gente, y que yo creo que su último avatar es en el único plano que me gusta del soldado Ryan, que es cuando la madre de Ryan recibe la noticia. Es un plano que me parece que está copiado también un poco de esa. Se acercan aquellos coches y la mujer empieza a intuir algo en la casa. Es un problema de premonición. Pero yo creo que es una cosa que crea como una tradición dentro del cine americano y que está entroncado a su vez con Griffith. Pues yo ese era el que iba a escoger, pero no en esta ocasión yo, sino que era un homenaje a mi madre, porque era el plano que más le gustaba de todas las películas que había visto en su vida. La llegada de Frederick March, como decía ella, Frederick March, a esa casa. Pero entonces vamos, como si ya lo hemos visto, voy a elegir otro que a mí me parece cautivador también, y es muy sencillo, que es los tres en el avión,
y cuando se están encendiendo los cigarrillos, y sobre todo Dan Andrews tiene ahí una expresión como si no estuviera rodando una película. Están como muy relajados y a la vez como diciéndose entre ellos, estamos haciendo algo muy bueno, estamos interviniendo en algo que va a merecer la pena. Esta es una película distinta de todas y vamos a poner todos el máximo, y eso yo creo que está cogido. Y están fumando el cigarrillo y el otro está atrás y miran cómo este vuelve. ¿Eres supersticioso? No, pero por si acaso. Y vuelve a sacar la otra cerilla y encienden y se miran y da la sensación de esas veces que puede ocurrir en donde tres personas se conocen, empieza a fluir la amistad entre ellos. Son de segmentos distintos de la sociedad, pero notas que hay algo que está creciendo, que hay una raíz que se está echando entre los tres. Es un plano fantástico, hecho en decorado, en un estudio, pero que transmite que están en un avión también. Y sobre todo lo que tú decías, que yo creo que en esta película ellos debían intuir también que William Wyler estaba poniendo algo más. Era un momento como en su vida de decir, yo ¿cómo puedo apoyar con el cine? Yo que soy un señor que dirige películas, voy a dar lo máximo que yo pueda dar en mi oficio, en mi profesión, y hacer esto por si sirve para algo. Y lo consiguió el tío, porque sirvió. Yo creo que es de esas veces que debe de sentirse él orgulloso de que el oficio de cineasta es bueno, que te sirve para algo bueno, ¿no? Y además es que es una película, a veces te recuerda a John Ford y a veces pues eso, y a Billy Wilder y a gente estupenda, ¿no?, de que hacen el cine. Y luego, joder, haber contado con esa gente maravillosa, con Greg Toland, con Mandel. El montador de esta película tuvo que ser lo que debió encontrarse de metros. ¿Te imaginas? 100.000 metros, más 100 y pico mil metros, ¿no? Sí, lo que tendría aquí de tomas. Tres horas que con la cantidad de tomas media de Wyler y la media de este, y ir poco a poco desbrozando lo mejor. Haciendo los planos largos. Y la discusión con Goldwyn, que no quería darle su porcentaje, y al final, hasta el año 60 y tantos, no llegaron a clavar, y le dio $80.000 cuando tenía que haberle dado como 500.000.